En relación a la angio-OCT, sobre todo en países que no son, digamos, del muy primer mundo, yo supongo que el planteo que mucha gente se hace, a pesar de que ya tenemos toda una serie de máquinas, atlas, fotos, libros, es, ¿sirve? ¿O no es como si nos estuvieran dando espejitos a los indios? Al final vamos a poder polemizar un poco más sobre esto y sobre todo, si quieren saber más, tendrán que oír la charla que les trae luego Aníbal. Los puristas dicen que ¿para qué queremos una angio-OCT si nosotros vamos a seguir haciendo angiografía fluoresceínica? Yo lo he oído mucho a eso. Pues precisamente para esos puristas les traigo este trabajo del mes pasado que dice, cuidado, más del 90% o más del 90 y pico por ciento de la gente que le hizo fluoresceína, a pesar de haberle hecho fluoresceína, no cambió el tratamiento que le habían hecho propuesto en la angio-OCT. O sea que no digo que no se deban hacer más, no estoy diciendo eso, pero solo digo que están siendo excesivamente poco útiles con todos los riesgos que hacer una angiografía fluoresceínica conlleva hoy. Están saliendo también nuevas máquinas, sobre todo para darnos más campo. Monstruo. Esto que vemos aquí es nuevo de más o menos este año, es el contraataque de Zeiss frente a las imágenes de Optomap, que es una fotocomposición, se llama Clarus, y bueno, va a dar, la ventaja que tiene es que utiliza los colores a los que estamos habituados en una retinografía, frente a los colores naranja verdosos que tiene el Optomap. El Optomap no se queda ahí, sino que además, aparte de las fotos suyas características, pasa una más, saca ahora además el Optomap Mónaco, que permite hacer OCT de campo muy amplio, con lo cual se van a hacer diagnósticos muy interesantes a lo largo de toda la retina. Permítanme que les haga ahora una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el procedimiento quirúrgico, oftalmológico, codificado, que ha, digamos, aumentado 3000 veces más en los últimos años en Estados Unidos? La OCT, es lo que dice Carolina. ¿Sí? Bueno, son las inyecciones intravítreas. Son las inyecciones intravítreas. Fíjense que en el año 93 solamente pinchábamos el vítreo cuando teníamos citomegalovirus y poníamos 2000, más o menos. En el año 16, 7 millones. Y hoy, 20 millones. O sea que estos han crecido realmente de forma exponencial. O sea que tenemos que ir, nos guste o no, adaptándonos al cambio. Un pequeño truco que oí, porque todavía uno siente que hay cierta polémica con esto, en relación a si tienen que hacerse en quirófano, en una sala limpia, si se pueden hacer o no en consulta. Este último trabajo que salió yo creo que lo deja, perdón, este es otro tema. Este es otro tema que lo va a tocar ahora Gastón. Este es un trabajo que también lo hablamos el año pasado. Era cuando un paciente de catarata que fue inyectado muchas veces por degeneración macular o por edema macular diabético, aumenta la tasa de rotura de la cápsula posterior durante el procedimiento de la cirugía de catarata. Entonces, es algo a tener en cuenta, muy en cuenta, cuando hoy cada vez la sobrevida es más alta, cada vez se inyectan más pacientes y cada vez probablemente van a aparecer más rupturas que no estén relacionadas con la técnica quirúrgica, sino porque la cápsula estaba rota por la continua colocación de antiangiogénicos. Si quieres algo, Toño, yo paro, tú me lo dices,
Un dato importante también con estos pacientes que se aplican una gran cantidad de antiangiogénicos, que aunque no ha sido completamente comprobado, es el aumento de la posibilidad de una endoftalmitis, sobre todo por la resistencia al uso de antibióticos continuamente, por ejemplo, moxifloxacino, ¿no? Que ya se ha hablado. Les decía que por allí uno ve, digamos, polémicas enzarzadas, depende quién, a ver, amortice ciertos viajes o gastos o extras acerca de cuál es el mejor de todos. Hace muchos años de esto, esta es una diapo que yo le copié a Hugo Quirós. Él dice que Fleming, en el año 98, describe la penicilina, que 90 años más tarde, ¿cuántos antibióticos tenemos ya? O sea, 2005 teóricamente es cuando se pincha por primera vez el vitrio con un antiangiogénico serio. ¿Y cuántos vamos a tener dentro de 10 años o 20? Creo que no vale la pena hoy pelearnos mucho sobre cuál es el mejor de los que tenemos. Son pocos y todos son más o menos buenos. Fernando hacía alusión ayer al Big Data. Cuéntanos esto, monstruo. Esto es un ejemplo de lo que es el Big Data. Este es un artículo donde, bueno, a través de unas mesas redondas, una revisión, se llega a la conclusión, si sale la imagen, sí, se llega a la conclusión de que los tratamientos antiangiogénicos pueden subir la presión intraocular. Sin embargo, una publicación basada en el Big Data de la Academia Americana a través de su sistema IRIS, casi 24.000 pacientes, con casi 24.000 pacientes se demuestra que las inyecciones antivítreas intravítreas de antiangiogénicos disminuye un poco la presión intraocular. Es un ejemplo más de la medicina a la que estamos abocados con las megaseries. Me terminan de preguntar justo si yo creo que se debe o no usar antibióticos en las intravítreas. O sea, traía a colación este trabajo, que también es de julio, de hace un mes, que dice fundamental a la hora de que uno pueda prevenir infecciones en las inyecciones intravítreas es la povidona. No que le pongas antibióticos, no que te pongas guantes, sino que le pongas povidona, pre y post. Justo iba a decir eso, que realmente lo que hace énfasis el artículo es en los dos tiempos, que justamente lo que dice el artículo son los dos tiempos, es aplicarlo pre y post a la inyección, no es solamente la aplicación previa, incluso el artículo hace la segmentación entre la aplicación en dos tiempos y en un solo tiempo, y lo que reduce significativamente el riesgo de endoftalmitis son los dos tiempos de aplicación de povidona. Sí, además de los dos tiempos, que se controle realmente el tiempo de efectividad, porque que pasen los minutos, los 3 o 5 minutos de la iodopovidona al fondo de saco. Y otra cosa que está demostrado que reduce la tasa de endoftalmitis es que en el momento de la inyección el médico use el barbijo y que el paciente no hable. Ni el campo quirúrgico, incluso ni el espéculo, pero sí que el paciente no hable cuando se aplica la inyección y que el médico use barbijo. O no hable, pero es más fácil, si uno da una indicación o se le escapa una indicación, ya sabe que tiene el barbijo. Y el problema de los antibióticos está bien, hay cosas que demuestran que no hay que dar antibióticos, pero el problema es si el paciente ya tuvo inyecciones y estuvo bajo antibióticos y nosotros llegamos a hacer la inyección y se llega a infectar, eso también uno puede tener la carga. La suma de dos errores no hacen un acierto. No hay que darle antibiótico, eso no te quepa la menor duda. Yo hubiese creído, lo juro, hasta ahora, que si a un paciente que le estábamos poniendo anti-VEGF porque tenía una DMAE o porque tenía una maculopatía diabética, lo que fuese, si le sumábamos un corticoide, las cosas iban a ir a mejor. Amigo, sale este trabajo y dice que no mejora la agudeza visual, mejora la OCT, pero no mejora la agudeza visual. Con lo cual,
vamos a ver si salen nuevas cosas al respecto, pero que por ahora lo que tenemos que tener claro es que por más que nosotros le sumemos corticoides y travítreos, no mejoran la agudeza visual. Y luego está el tema de hasta cuándo tenemos que seguir poniéndole intravítreas a los pacientes. Sí. Hasta que el paciente se quede sin dinero, hasta que el médico se canse. Cada vez se van como, digamos, acotando más las cosas, porque ya hay trabajos que dicen cuántos hay que poner en el primer año, cuántos hay que poner en el segundo año, cuántos hay que poner en el cuarto año, porque se siguen poniendo hasta el año 4 o hasta el año 5. Tenemos ciertas ilusiones creadas con que este fármaco, el brolucizumab, que teóricamente se puede poner no ya cada mes, sino cada 3 meses y medio, nos ahorre un poco de trabajo a los pacientes y a nosotros. Ya están en marcha ensayos clínicos con esto. Después, ahora en un ratito, Patricio Slotman nos va a hablar un poco de esa molécula. Perfecto, sigo. Fíjense esto, salen trabajos nuevos de este mes, empezando ya a conversar en el tema números, no si el fármaco sirve o no, como que parten, digamos, de la base que todos sirven. Entonces, si todos sirven, vamos a ver con cuál puedo tener un gasto menor en relación a unos u otros. Y en eso ustedes tienen alguna experiencia. Y en Argentina justo ahora hay un fármaco nuevo que se llama Lumière, que apuntaría a ese concepto. Es un biosimilar, pero bueno, es polémico porque somos el primer país del mundo que aprueban. Joaquín, ¿querés hablar vos de esto? No, todavía no tengo experiencia, pero sí, es el primer país en el mundo. En algo somos primeros. Somos primeros en algo. Nadie creo que discute el bevacizumab como droga, ni en degeneración macular, ni en edema macular diabético, y en otras causas de edema macular. Supuestamente, como decía el doctor, posiblemente esto mejore en el tema económico, en el tema obras sociales, en el tema legal que implica esto también. Así que creo que es una buena posibilidad. Yo tengo una pregunta que es, ¿cuál es la regulación en Argentina para la aprobación de biosimilares? Bueno, listo. Sí, aquí hablando del mundo real, como decían, estos medicamentos, muchos de ellos ya conocemos cómo funcionan, son efectivos, pero caros. Entonces, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, el manejo del Avastin en México está prohibido ya. Entonces, está surgiendo ahora también el manejo de otro tipo de moléculas que ya conocemos su efectividad, como el aflibercept, pero que se venden el CIP aflibercept, que es el mismo medicamento utilizado para cáncer de colon. En realidad la dosis, si ponemos 0.05, sería a la mitad, 1.25, pero se ha visto y hay ya reportes, sobre todo de gente en Brasil, hasta en estudios en animales, que no es tóxico a pesar de una mayor osmolaridad del aflibercept intravítreo. De todas formas, hay una pequeña diferencia química entre un producto y otro. Me gustaría que nos hicieras ese matiz entre, digamos, el Saltrap y el aflibercept. Sí, en realidad la molécula es la misma, está estructurada igualmente, pero la osmolaridad, como les mencionaba, es una diferencia muy importante. Por ejemplo, el aflibercept intravítreo, que es el Eylea o el Wetlia en México, tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles y el CIP aflibercept tiene 1000 miliosmoles. Pero en realidad en los estudios en animales se ha visto que no varía para nada ya una vez aplicado vía intravítrea. Siguiendo con el tema económico, se plantean la reducción de gastos que tendría, digamos, el Medicare si en vez de poner un fármaco pusieran otros. Y hablando de gastos,
Cuéntanos, Fer, una historia curiosa que se produjo con esto. Sí, en el 2015, este colega, en el estado de Florida, Salomon Melgen, fue imputado, investigado por fraude al Medicare, a la Seguridad Social, porque facturaba como Lucentis lo que ponía como Avastin. Aquel fraude se consideró que era aproximadamente de 200 millones, 198, 199 millones de dólares. Por cierto, $1 millón pesa 10 kilos. Y entonces, ¿cuál fue el final de Don Salomón? Vale. ¿Cuál fue el final de Eso Don Salomón? Se hablaba en el 2015, ha sido condenado este año a 17 años de cárcel por fraude este colega de Florida. Está bien la condena si se la merecía, pero creo que es la excepción y no es la regla de todos los oftalmólogos. Quizás estén sobretratando, pero con respecto al gasto de Medicare, hay un gasto que es real, estamos de acuerdo, y quizás se sobretrate, pero lo que no se tiene en cuenta en esos artículos es el gasto de los pacientes que no son tratados, de la discapacidad que crea no tratar los pacientes. Porque Aníbal, tu comentario es correcto, pero no va en esto. ¿Cómo es? Con lo de correcto, justo, pero correcto. Es justo. No es justo, pero correcto. Bueno, es una broma. No, tu comentario es adecuado, pero aquí de lo que se trata es de que él pone Avastin y factura como Lucentis. O sea, lo hace público. no, pero el artículo anterior hablaba del costo del Medicare. Sí. El costo de sobretratarlo como si fuese un problema de sobretratar. Y creo que es mucho más costoso no tratar al paciente o subtratar a los pacientes. No. Perdona. No te cierres en banda, perdona. El artículo que leímos antes decía el costo excesivo que iba para el Medicare si en vez de poner un fármaco ponían otro. No si no lo trataban al paciente. No. Hablaban de un ahorro de 13.000 millones de dólares por año si en vez de poner ranimizumab pusieran bevacizumab. No, pero no hablaban de no tratarlo. Pero ¿cuál es el costo? A lo mejor cambiando de fármaco quizás la efectividad sea menor. No lo es, que parten todos de la misma base. Bueno, para ir terminando, Patricio, si querés ir subiendo, vamos a mencionar la lente de Scarriot. Hoy en el mercado hay otras lentes, pero que en degeneración macular seca es una opción a tener en cuenta en los pacientes. Es una opción muy buena a tener en cuenta en los pacientes, ya que es una lente de colocación piggyback, se coloca en el sulcus y produce en la zona central de 1.5 milímetros, tiene una adición de más 10. Entonces lo que produce esta lente es una amplificación 2.2 de la imagen del paciente para la visión cercana. Sí, exactamente. Va al piggyback, como dijimos antes, y uno le mejora la visión al paciente. Es decir, hay que hacer un protocolo, que ese protocolo que uno le prueba al paciente para ver si con la colocación del lente de Scarriot el paciente mejoraría la visión. Se pone en el mejor ojo y es sencillamente muy fácil de poner, se coloca en el sulcus y si uno entra por 2.2, si uno lo quiere sacar de última lo saca, pero piensen en un paciente que está por ahí en Jagger 5 o Jagger 7, y el paciente por ahí mejora 2 o 3 líneas de visión porque tienen en la zona central un más 10 de adición. Realmente le cambia mucho la vida y cada vez hay más lentes de mácula que están orientados a esto. Bueno, Daniel, ¿qué querías preguntar? ¿Cuál es la agudeza visual? En el protocolo de Medicontour, que es la fábrica del lente, te piden un mayor de dos líneas de agudeza visual. Pero vos le tenés que hacer una prueba al paciente. Le haces una prueba que le pones una cartilla a 40 centímetros con un más 2.5, se anota la visión cercana en el mejor ojo. Esa prueba después se repite a 10 centímetros, pero con una graduación de un más 6, y uno ve cómo al amplificarle la graduación el paciente le mejora la visión cercana, y de acuerdo a cuánto le mejora la visión cercana, uno ve si el paciente está apto o no. Habitualmente el concepto es que si el paciente entre una prueba y la otra mejora 2 líneas de visión, está apto para la colocación del lente.